Tonatiuh Guillén, te agradezco mucho. Se está haciendo una triste realidad esta desgracia que tú habías apuntado de tiempo atrás. Lo hemos hablado varias veces, no una ni dos, varias veces, y de nada han servido los reclamos y el planteamiento de los hechos y el peligro de lo que puede significar lo que hoy se ha convertido, insisto, en una tragedia. Tonatiuh, gracias por aceptar la invitación. Estimado Pepe, gracias a ti. Y efectivamente estamos ante un evento que describe con enorme crudeza y crueldad el extremo de la política migratoria a la que hemos llegado, en donde se ha privilegiado la contención, el freno, la detención y la repatriación, en los casos que se ha procedido, de las personas migrantes y solicitantes de refugio. Déjame insistir en este último componente, Pepe, porque la mayor parte del flujo en tránsito en México ha cambiado su perfil social y se ha agudizado su crisis humanitaria y por lo mismo son perfiles que ameritarían la protección internacional como refugiados, ya sea en México o en su pretensión, que es Estados Unidos. Pero esto es importante hacerlo notar porque el trato desde el punto de vista administrativo, que sería el estatus migratorio, pues pasaría de inmediato, o debiera pasar de inmediato, sobre todo a la esfera de Comar y no al marco del Instituto Nacional de Migración. Creo que aquí si Comar tuviera un rol mucho más protagónico, como directivo, como el eje de la política de trato a refugiados, que es el tema, estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora pues lamentando. ¿De quién es Tonatiuh, de quién a final de cuentas, de cuál autoridad es la responsabilidad de lo sucedido, lo que implica, claro, las muertes irreparables y las lesiones? ¿A quién compete? ¿A quien dicta la política de migración? En este caso, a quien se encarga pues del control de la política de migración, que es el Instituto Nacional de Migración, o le compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque tengo la impresión de que el secretario de Gobernación de alguna manera le está echando la pelota, le está echando el balón al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Pues en lo inmediato y directo sobre el evento es responsabilidad del Instituto Nacional de Migración. Es decir, de Gobernación. De eso no hay ninguna duda. Y la política migratoria, como dice la ley de migración, le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Y como dice la ley de la Administración Pública Federal, también le establece esa responsabilidad a la Secretaría de Gobernación. Pero lo cierto, Pepe, es que por razones de otra naturaleza, el presidente, desde incluso antes de entrar formalmente al gobierno, pues ya había asignado a Marcelo Ebrard las tareas de la relación con Estados Unidos, entre otras las que tenían que ver con migración. Y ahí es donde se definieron estos grandes acuerdos desde Quédate en México con el gobierno de Trump hasta la ruta que nos llevó a la militarización de la política migratoria del instituto e incluso a la intervención de la Guardia Nacional en función de control migratorio. Todo esto, el gran mapa, pues recordarás, fue gestionado y de muy cerca revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. No se vale que se laven las manos unos a otros. Aquí lo importante es enfrentar de fondo, de principio, lo que está mal. El trato inhumano que se da a los migratorios, a los trabajadores, a los migrantes, en ese tipo de instalaciones, Tonatiuh Guillén, que se han convertido, lo dicen quienes las padecen, en verdaderas cárceles. Es tremendo tener que informar que debido a la negligencia e incapacidad para poder controlar la situación, los trabajadores del instituto, en lugar de abrir las puertas y liberar a los migrantes que estaban protestando,
los dejaron encerrados y esto les provocó la muerte. Esto es algo verdaderamente patético que tendrá que ser obviamente sancionado desde el punto de vista del delito que se ha cometido, porque hay un delito atrás. De eso no tengo duda, Pepe, sí hay, es tiempo de responsabilidades. No creo que sea una cuestión que deba omitirse. Hay responsabilidades serias, muy serias, tanto inmediatas y directas, como las que tienen que ver en general con estos extremos de política a los que hemos llegado. Y del otro lado, también es tiempo de rectificaciones. Ojalá esta tragedia, esta crisis tan grave que estamos viviendo, sea pues una llamada de atención poderosa y suficiente para rectificar lo que hemos hecho. Tenemos que avanzar hacia otro modelo de proceso administrativo, migratorio, y sobre todo otro modelo de refugio. Tenemos una institución muy valiosa que es Comar, pero que la tienen reducida a su mínima expresión. A pesar del apoyo que tiene de ACNUR, en realidad Comar es una institución muy pequeñita y que debiera estar, al contrario, fortalecida y dándole un rol activo, un rol protagónico en todo el trato que se debe dar a la población de refugio que está arribando a México. Se trata lo ocurrido de una estación provisional del Instituto Nacional de Migración. ¿Es un albergue o es un centro de detención migratorio? Más bien es una cárcel. Eso es una estación provisional, limitada, para tiempo corto y pocas personas. Entonces no tiene equipamiento, no tiene ninguna característica de albergue, por supuesto, y sí, si las personas fueron detenidas y encerradas, pues tal cual, eso es lo que propició tanto su protesta como las condiciones que les llevaron a morir de asfixia a estas personas. ¿Hacia dónde vamos, Tonatiuh Guillén? ¿Hacia dónde va todo esto? Estamos hablando de el intento de más de 1.200.000 personas, corrígeme por favor, que cada año procedentes de diferentes puntos del mapa, sobre todo americano y centroamericano y sudamericano, tratan de cruzar a los Estados Unidos. Tú nos decías la última vez que conversamos, nos decías que cada vez es mayor el número de nicaragüenses, venezolanos, incluso cubanos, los que engrosan las filas que van de los migrantes que buscan pasar a los Estados Unidos. Cada vez son menos centroamericanos. Pero, sin embargo, hoy estamos viendo que siguen viniendo muchos guatemaltecos también. La situación no se resuelve, se complica. 1.200.000 migrantes al año. No hay manera de controlarlos. Son números enormes, Pepe. El total de arribos al cierre de diciembre del año pasado a la frontera sur de Estados Unidos superó los 2.5 millones de arribos, de lo que llama la policía fronteriza encuentros. De esos 2.5, ya a la fecha, Pepe, tenemos que cerca del 40% somos mexicanos. Entonces también hay que vernos en ese espejo y llamarnos a la congruencia, sobre todo porque también tenemos una población de refugio grande que está aspirando a que sea recibida en Estados Unidos y que viene de los desplazamientos internos que tenemos en muchos estados. Entonces también hay que ser conscientes de que nuestra congruencia mínima y nuestro marco jurídico también nos obliga a dar un trato distinto a personas que, reitero, tienen más un perfil de refugio que del migrante de hace años, que era el migrante laboral esencialmente. Estamos ahora en otra realidad que lamentablemente, por lo que van los números de este año, pues ha habido reducciones notables para, sobre todo, el flujo venezolano y el cubano, parte del nicaragüense, pero otros persisten y se incrementan. Por ejemplo, el centroamericano empieza otra vez a subir y nosotros, los mexicanos, 40% del total, Pepe. ¿Debiera el gobierno, finalmente, por esta ocasión, Tonatiuh Guillén, debiera el gobierno mexicano pedir ayuda económica al gobierno de Estados Unidos
el gobierno que no permite que los migrantes acudan para allá para poder sostener el problema en México. Estamos hablando de que Alemania y los países europeos le dan dinero a Turquía para que reciba a migrantes en aquella zona del mundo. ¿Por qué México no exige a Estados Unidos también ayuda económica si es que no tiene los recursos suficientes para atender este tema bajo la perspectiva de un tema de humanitario, básicamente? Sería mucho más sencillo, Pepe, que hiciéramos los ajustes normativos que por lo menos con relación a las poblaciones con las que México acuerda con Estados Unidos, que son estas que acabamos de mencionar de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, por lo menos a esas generarles un estatus de presencia en México regular y no estar amenazados ni por migración ni por la Guardia Nacional con deportaciones, y al mismo tiempo generarles algunas alternativas por lo menos transitorias, por ejemplo empleo. No es tanto un problema económico, y del lado de financiamiento sí debiéramos avanzar hacia un acuerdo compartido, pero no como pago a la opresión o hacia el control de migrantes y refugiados, sino como parte de proyectos de desarrollo que debiéramos estar enfocando al sur de México, al norte de Centroamérica e incluso otros países. Entonces, un tono de ese perfil creo que sería más conveniente. Pues muchas gracias, Tonatiuh Guillén, gracias por aceptar esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Un gusto saludarte, Pepe. Gracias a ti. Igualmente, gracias a ti. Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.